esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Hola, hola, bienvenidos a Biólogos, su podcast de cada semana con noticias sobre Cuba, el mundo, que ya estamos de vuelta porque este podcast no va a desaparecer, se irá transformando por el camino. Ustedes verán cómo iremos evolucionando o involucionando, todo depende, pero seguiremos aquí muy contentos. Yo soy Miguel Alejandro Hayes. Sí, se dice Hayes, no Hayes, Hayes, pero bueno, ustedes ya lo como quieran, como se sientan felices, y me acompaña como cada semana mi amigo Sender Escobar. Sender, bienvenido a nuestro estudio y a tu casa. Hola, Miguel, encantado de estar de vuelta aquí en este espacio sui generis de comunicación, noticias y algo más. Así que sin más preámbulos comenzamos el programa de hoy. Sí, para comenzar, como siempre, dinos a todos qué tenemos para esta semana. ¿Qué fue con lo que, con lo que podemos arrancar que ha estado pasando sobre todo en Cuba, ¿no? Sí, bueno, el día de ayer la noticia que ha causado más revuelo, más bien el de antier, se pudiera decir así para afirmarlo con más propiedad, fue que la agencia EFE dio a conocer mediante un cable que el régimen cubano, vamos a decirlo así, de esta manera un poco más coloquial, raptaba las divisas de empresas extranjeras en Cuba sin permitirles que las sacaran del país a través de, bueno, las cuentas bancarias que supongo deben tener radicadas en Cuba, de los diferentes negocios que tienen. Y bueno, quisiera escuchar esta breve nota publicada por América TV y que tú andaras más en este caso. El régimen cubano ha congelado las cuentas de las empresas extranjeras asentadas en el país, los cuales solo pueden utilizar las divisas en la isla. Según reporta la agencia española EFE, les han prohibido repatriar el dinero que tienen en los bancos y que asciende a millones de dólares. El anuncio ha generado un fuerte malestar entre las compañías afectadas, que en algunos casos se han quejado a sus respectivos gobiernos. Según fuentes empresariales y diplomáticas, a cambio, Cuba le está ofreciendo a los afectados la posibilidad de abrir un nuevo tipo de cuentas, pero con capital nuevo, sin poder transferir los fondos de los que ya disponen. Bueno, ahí está la noticia. Déjame, bueno, lo siento, una sola cosa a la vez. Ahora vamos a quitar esto. Listo. Ahí está. Bueno, la noticia que voy a decir, por supuesto, me gustaría entonces, para poder matizar un poco, compartir entonces la noticia o una parte de la noticia. Acá está, ¿no? Imagino que se vea grande, se vea bien en pantalla. Este es el punto de partida de la noticia, ¿no? El cable, la nota de F, que es: Cuba bloquea la repatriación de divisas a empresas extranjeras asentadas en el país. Y me gustaría llamar la atención entonces sobre lo que dice, es decir, lo que está detrás, ¿no? Déjame ver, espérate, me enredé con esto. ¿Cómo se quita esto ahora? Wow. Sender, tenemos problemas técnicos hoy, nada más te digo. Ya, ahora sí, vamos a hacerlo bien, lo lamento. Vamos a buscar el que es ahora. Esto no estaba en el guión. Vamos para allá. Bueno, no lo encuentro. El caso es que la noticia es clara, no la que compartimos, y dice que es algunas empresas. ¿A dónde quería llegar yo con esto? Y es la idea de que este tipo de fenómeno viene ocurriendo desde siempre. Vamos a ponerlo en contexto. Desde que hay firmas extranjeras en Cuba, este tipo de cosas pasan. Hay testimonios, algunos más ocultos, otros más visibles, pero hay registrados públicamente de empresas que han tenido que salir de Cuba o que han tenido que cerrar porque el régimen cubano, específicamente, sobre todo los militares de Gaesa, no han cumplido los pagos, los bancos les han retenido el dinero. Eso es una realidad constante para pequeños empresarios, sobre todo extranjeros que operan en Cuba. Y después de la tarea de ordenamiento, sobre todo, esto se ha hecho constante. Actualmente en Cuba tienen problemas para la obtención de sus propias divisas todos los organismos internacionales con fines de lucro y sin fines de lucro que existen en Cuba, ya sea desde instancias gubernamentales como embajadas, otras no gubernamentales como pueden ser estos grupos de fomento del desarrollo y demás, hasta las empresas privadas. Entonces, ¿esto a quién afecta? Por supuesto, no será a los grandes grupos económicos como, digamos, Coiba, o sea, los dueños de Meliá. Me digo Coiba pensando en el hotel.
Meliá, los dueños de Meliá, Pernod Ricard, Buick Batimón y todas las grandes empresas, la cadena Mutu, las grandes empresas que operan en Cuba. Esto es para los pequeños extranjeros, ¿no? Es decir, el régimen cubano le está aplicando a los pequeños inversionistas extranjeros, de nuevo, como ha hecho siempre, la misma política que le aplica a los ciudadanos cubanos, que es el abuso de poder. Insisto, esto no es nuevo. ¿Qué sería o al menos no tiene sentido dar esta noticia sin contar que esta ha sido una práctica habitual durante años? ¿Qué es lo novedoso en este caso? Que un grupo de empresarios extranjeros, de esos pequeños empresarios, hayan decidido romper el silencio y contarlo a una agencia como EFE. Esta es al menos para mí, la cuestión de fondo. Insisto, que una embajada no pueda sacar sus fondos es algo normal. Que un organismo internacional no pueda operar libremente sus fondos en Cuba es normal. Lo que no es normal es que actores económicos extranjeros que hacen silencio ante la realidad de Cuba y ante todo lo que viven, digan esto. Aquí para mí hay una pequeña grieta en el aparato de complicidad discreta, digo discreta porque tampoco es cómplice de culpable, sino desde el punto de vista moral. Para ser un empresario extranjero en Cuba, como en muchos países, por cierto, hay que callar ante todo lo que se ve y ante muchos de los abusos del régimen cubano con esos mismos empresarios. Esta vez deciden llevarlo a una cadena, a un medio de prensa, ¿no? A una agencia de prensa, a una agencia de noticias internacionales. Ahí es donde está al menos para mí, el detalle en todo esto. Sí, lo que habría que entonces llama la suspicacia es suponer qué motivó para que estos empresarios dieran a conocer la noticia en sí. Debe tratarse de un grupo bastante numeroso, en este caso, los afectados. Porque si bien, como estás detallando, ha venido sucediendo con anterioridad, esta vez tratándose en el contexto que ocurre hoy en día en Cuba, ya que previamente la justicia británica determinó el fallo a favor de CRF, y todo esto que está acrecentando, probablemente el régimen ahora mismo tenga un déficit muy grande de divisas, provocado también por la cuestión de las misiones médicas también, que ya se fueron catalogados como trabajo esclavo. O sea que desde diferentes lugares, vamos a decir, les están cerrando la llave de financiamientos, y tal vez esto es una manera, digámoslo, más próxima que encontraron para apoderarse, o sea, de una manera, yo creo que como si fuera un ave de rapiña, de apoderarse de las divisas de empresas que operan en Cuba, lo que ya entonces es otro golpe más a la credibilidad ya bastante, creo que inexistente, al régimen cubano, de que si empresas ya toman el riesgo de adentrarse en el espinoso campo comercial cubano y también le haces esto, le torpedeas totalmente su camino financiero para, quién sabe, por los motivos que sean, le resulte productivo continuar invirtiendo en Cuba. Ya creo que esto supone, como se entiende, agárrate de la brocha que me llevo la escalera. Sí, sí, Sender, vamos a un poco situando, ¿no? Profundizando, mejor dicho, ¿de qué va esto? Esto es que le dicen simplemente que las divisas no la puede. Esto es la MLC para los extranjeros. Esta es la MLC literalmente de los extranjeros, porque ese dinero es tuyo, pero no lo puedes extraer. Tienes que gastarlo en la economía cubana. ¿Qué es lo que pasa? Que hablamos de miles. Yo, en el caso muy personal, conversé una vez con un empresario. Voy a omitir todos los detalles para evitar poner en riesgo a cualquier persona, aunque dudo que por una pequeña descripción alguien de los que se dedica a trabajar, o sea, para lo que somos contenido de trabajo, se dedica a buscar. Era un empresario español que estaba en Cuba y me había comentado que tenían casi $1 millón en CUC en ese momento, ¿no? ¿Qué iban a hacer con ese dinero? En la práctica eso, cuando empiezas a pagar salarios y demás, no daba la cuenta. Entonces, nada, lo que harán muchas de esas empresas es continuar sus operaciones en Cuba y simplemente no llevar más divisas a Cuba y continuar operando con esas que tienen en el banco, e ir haciendo las compras e ir pasando al esquema que pasan todos los cubanos que tienen algún saldo en divisa, que es, tú tienes una divisa en un banco, pero puedes comprarla, puedes gastarla cuando al régimen cubano, los militares de esa oligarquía militar, le dé la gana, tengas deseo de crear una oferta para que tú puedas gastar ese dinero. Entonces, nada, ahí no hay mucho más. Yo entiendo perfectamente que hay un clima de alarmismo desde mi punto de vista, producto del propio desconocimiento de la memoria cortoplacista que existe a la hora de estudiar el fenómeno cubano, y que ahora también se venda como lo que no es. Simplemente hay que poner el matiz que esto es lo que ha ocurrido siempre y que lo relevante es que salga, insisto, a los medios, y sobre todo no poner a los que no son. Es decir, no hay que exagerar. El régimen cubano es bastante
hay que mirar Cuba como está, con apagones y hambre. O sea, no hay que exagerar la realidad. La maldad aquí no hay que exagerarla. La maldad del régimen cubano se exagera solo. Cuando digo maldad no lo digo en términos morales, es que alguna palabra hay que tener para referirse a una política tan destructiva e irresponsable como la que se aplica en Cuba en materia económica, en materia de derechos y demás. Bueno, no nos extendemos con esto. Sender, ¿qué más tenemos para esta semana o quieres que continúe yo? Dime qué prefieres. Como quiera. Bueno, también trascendió la publicación, no sabría cómo definirlo bien, la colocación, para ser más exacto, de un cartel, si es en Miami, ¿no? Me equivoco, tú que estás por allá. Sí, En aquí Miami, mismo, en la esquina, en la autopista, al como doblar, siempre. el Expressway. En Miami, de un cartel donde los senadores y congresistas, en este caso también el secretario de Estado Marco Rubio, todos los cubanoamericanos que están en el gobierno del lado republicano de los Estados Unidos, un cartel con sus imágenes y la palabra traidores, lo cual, por supuesto, esto ha dado el clima de tensión que existe, vamos a decirlo así, de favoritismo respecto a Donald Trump o de enemistad, en este caso antagonismo, que va existiendo en la comunidad cubana por todas las medidas antimigración que se están efectuando. Creo que es bastante llamativo más bien diría yo, como que la responsabilidad que se le está haciendo llamar a estos representantes que deben responder por la comunidad cubanoamericana que existe, sobre todo en la Florida, en su mayor parte, de que si están plegados a un esquema ideológico, ahí se ve una nula exigencia ante todo lo que está sucediendo. Y bueno, por supuesto, en contraposición viene otro cartel más arriba, que son los reales traidores al pueblo, que además está decir cuál es el eje del mal. Mira, y cuál es su proveniencia. Es tremendo, porque esto es un tema sensible para mí, lo digo con toda honestidad. Pero eso no me nubla la capacidad de analizar. En primer lugar, con esto, yo creo, Sender, fíjate, hay una expresión muy coloquial, que no lo voy a usar en su totalidad en este programa, que es, ¿qué tiene que ver las partes de abajo y traseras con la llovizna? Realmente, para mí, lo primero que yo pienso cuando veo este cartel, y lo voy a intentar decir lo más breve posible, es un fenómeno terrible que ocurre en la racionalidad política en Miami. Pero antes de entrar en eso, voy a decir un poco de detalles para ayudar a entender esto. Todos los congresistas, bueno, en este caso el señor Rubio ya no es congresista, es secretario de Estado. Todos estos representantes cubanos son trumpistas, apoyan directamente a la administración Trump y todos hicieron campaña por el presidente Trump. El día de las elecciones, tanto el señor Marco Rubio como María Elvira, no recuerdo a Jiménez y a Díaz Balar exactamente, pero a los dos primeros sí los recuerdo perfectamente, diciendo en entrevista en vivo, el mismo día de las elecciones le preguntaron a ambos, y esto lo vi, el día de las elecciones estuve como todo el mundo, con mucha gente muy atento viéndolas, y le preguntan a ambos que hay muchos, le dicen, no, que hay muchos latinos que están preocupados con el tema de las deportaciones, que tienen miedo por ellos, por su familia. Y la respuesta de ambos, por supuesto, en cámaras separadas, con micrófonos separados, sobre todo la de María Elvira, era que ninguna persona de bien, ningún migrante de bien tenía de qué preocuparse. Porque la administración Trump solo iba a sacar y solo iba a arremeter contra los delincuentes, famoso tren de Aragua, y delincuentes, que por cierto, hay muchos inmigrantes aquí, muchos indocumentados que tienen delitos en sus países, que, o sea, es una realidad también. Hablamos de cifras que se cuentan por miles, eso es un hecho. Y, bueno, e incluso el señor Rubio dio una respuesta tan poco encaminada que recuerdo perfectamente que el periodista le tuvo que repetir la pregunta, la estaban esquivando. Para mí eso ya en sí es un acto de traición, porque ellos llamaron a sus votantes a que le entregaran su voto y su confianza a un candidato que hoy por hoy no solo está persiguiendo a personas de bien, a esas personas de bien, como dijo María Elvira, que eran, sí, las personas de bien, bueno, sí, hoy las está persiguiendo, sino que ha hecho todo el esfuerzo por hacer ilegales a personas que entraron legalmente. Todos los paros humanitarios, todos los TPS venezolanos, bueno, hay muchas categorías, pero personas que entraron legalmente, que entraron por un aeropuerto, que las autorizaron a entrar, o por un cruce de frontera de manera legal, como son las famosas citas de CBP-1, que son personas que piden una cita para una entrevista y poder entrar a este país y entrar legal.
Todas esas personas, el esfuerzo de esta administración ha sido claro y rotundo por ilegalizarlo. Y estos representantes, ninguno ha hecho nada más allá de María Elvira decir que ha hablado con el presidente. Este país tiene una institucionalidad y una democracia muy linda como para que todo se resuelva. Yo voy a hablar como si esto fue una cuestión de favores y de secreteo, como si estuviéramos en el reino donde hay que ir, a donde está Su Alteza, a pedirle de favor y a intervenir por. En este país hay suficientes mecanismos legales y no tiene ningún sentido que tú le digas a una persona que vote por el que le va a hacer daño para después tú que hacer gestiones para que no le haga daño. Entonces, por eso el cartel de traidores, yo en lo personal considero que sí es justo, porque estas personas están apoyando el gobierno que ellos apoyan y por el cual ellos hicieron campaña, está atentando contra los migrantes. Por tanto, son traidores a los migrantes, porque en buena medida, no tanto el señor Díaz Balart, pero los demás le deben mucho a la comunidad migrante su voto. Eso es una realidad. Y lo otro es no voy a decir la palabra acá, la falta de madurez política de poner el cartel del otro lado con la intención de ofender a los que ponen el primer cartel de traidores. Y es que cuando estas personas que ponen este cartel, que además si te fijas son I-220A, o sea, es como en homenaje o son los I-220A, no me queda claro, piensan que quienes consideran traidores, quienes consideramos traidores a estos representantes, amamos a Castro, a Chávez, eso es Díaz-Canel por ahí, así es Díaz-Canel, el hombre sin casa, Ortega, Maduro, o sea, está complicado eso, es como el primer nivel del infierno, ¿no? El primer anillo ahí es más duro. No se sabe quién es el jefe, ¿no? El órgano colegiado del infierno. Realmente las personas consideramos traidores a estos representantes, también consideramos más que traidores, unos hijos de muy malas señoras a estos. Y esa mentalidad de Miami de que si tú te metes con un republicano es porque eres comunista, eres un adorador de Chávez, de Castro, es una cosa que deja mucho que desear y que demuestra la poca cultura política. Vamos a ser claros, no hay ningún problema. Este programa no depende del dinero de ningún trompista, depende de nuestro esfuerzo. Personas que una bajísima cultura política, que no han hecho ningún tipo de esfuerzo en llegar a este país y ampliar su cultura democrática. ¿Cómo alguien va a llamarle traidor al representante que no te dio su apoyo y que te dijo que votaras por el que te iba a hacer daño? Y tú vas a responderle con Castro. Oye, Castro no puedo decir la palabra acá por una cuestión de respeto, es todas las malas palabras que tú quieras poner como ofensa y todos los que están en ese cartel también, no hay ningún problema. Pero bueno, al final, y es para mí lo gracioso, es feliz porque nuestra ciudad, bueno, en la que yo estoy ahora, en la que yo vivo, en la que soy residente, tiene en los carteles y expone a los traidores a la comunidad cubana. Primero los que desgraciaron los países, bueno, en este caso tenemos a la triada Fidel Castro, Raúl Castro y el señor sin casa. Los otros tres, bueno, están en sus países haciendo daño. Tenemos por un lado los que destruyeron Cuba y por otro lado los que están dispuestos a destruir más a Cuba, a abandonar más a los cubanos para ver si aquello algún día cae. Es decir, todos aquellos que están dispuestos a sacrificar a los cubanos por sus intereses políticos. Esos son los Castro y estos son nuestros representantes acá en la Florida. Así que qué bueno, gracias a su ignorancia van a estar representados todos, o al menos los principales que sacrifican al pueblo cubano por intereses políticos. Así que muy bien, me alegro que se hayan gastado dinero y que no hayan entendido nada para que pongan este cartel. Entonces, en este caso, a tu percepción es ni sí ni no, sino todo lo contrario. Esto es modo incorrecto, sí. Trayéndolo al contexto de lo que se expone. Bueno, creo que más allá de esto debería haber una exigencia bastante rotunda respecto a una cuestión bastante preocupante de las deportaciones express, los arrestos y demás, con personas que tienen cierto estatus que no queden en un limbo legal o que estén expresos a ser arrestados y expulsados del país, lo cual creo que es bastante preocupante porque ya se han detallado casos de expulsiones de personas que estaban o bien esperando corte o se encontraban asentados y trabajando. Entonces creo que este clima enrarece mucho más las tensiones que existen en este momento, sobre todo en esta zona donde hay muchos cubanos americanos. Creo que debería llegar a un buen puerto y sobre todo hacer presión los votantes a sus representantes en el Congreso americano y en el Senado, porque creo que nunca antes hubo tanta repercusión de personas de un origen, en este caso del origen cubano-americano, que pudieran jugar un factor muy importante, de peso en la administración actual de los Estados Unidos. Y creo que no debiera pasarse por alto este llamado de atención, por así decirlo, ya sea publicitario o no.
Y sobre todo una cosa importante, Miguel, que debe ser, no, también hay que enfatizarlo, o sea, que demuestra el ejercicio democrático que existe, más allá de todo lo que sabemos, que es un gran ejercicio de democracia. Pues, cuestionable o no, eso está ya fuera de términos. O sea, cuestionable o no, es un ejercicio democrático de exigencia y de llamado de atención, que creo que es lo que debe primar en este caso, sobre todo al sur de la Florida, donde te encuentras tú. Sí, claro, lo que pasa es que la democracia, cuando uno le pone demasiado de malos materiales, como una batidora, ¿no? Si uno le mete una batidora a frutas, azúcar, agüita, pues sí, sale algo rico, pues se le empieza a meter tuercas, arandelas, y la ignorancia, la falta de tolerancia, la falta de responsabilidad cívica son las tuercas de la batidora de la democracia. No es muy saludable de hecho, es un método muy, muy a la cubana, que cuando alguien lanza una crítica contra una práctica, tú automáticamente lo asocias al comunismo. Ese es el comodín bajo el cual opera el discurso político dominante en Miami, y es que todo el que rompa con esta línea, para mí muy irresponsable, es comunista. Eso, honestamente, a nivel puramente formal es democracia, porque tú dices una cosa, yo digo otra, y hay una diversidad y se permite cierta libertad de expresión, por supuesto, pero desde el punto de vista del resultado, la democracia en sí misma no es un valor cuando lo que fluye a través de ella es bueno, no sé, cuando es parte de un proceso de educación, ¿no? Y yo creo que hay una manera muy responsable de asumir la política acá, que es participar en la democracia sin la responsabilidad de educarse y aprender, y sobre todo generar algo, porque ni siquiera es un cartel que dice estos señores no son unos traidores, son unos héroes. Ni siquiera dice eso. Si fuera eso, yo le vería algo de sentido, y es esta manera tan castrista del guarabautismo ruso, de que yo me meto con A y tú me respondes con B. No, o sea, yo te dije que ellos son traidores, respóndeme diciendo que son unos héroes, o dime por qué yo estoy equivocado en que no son unos traidores. Ahí tú pones, fulano hizo esto, mengano hizo lo otro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en realidad no pueden ponerlo. Porque, por ejemplo, la señora María Elvira votó en contra de asistencias médicas para personas necesitadas. ¿Qué van a poner? El señor Rubio ha apoyado proyectos migratorios antimigrantes muy agresivos en estados como el de Arizona. Después dijo que no, que era solo para Arizona, que eso no es la política que él prevía para todos Estados Unidos. O sea, son personas que han tenido, salvando que tienen una política agresiva con el régimen cubano, y esa agresividad incluye que para tumbar al régimen cubano no importa a quién haya que pisotear, y ahora caeremos en eso también. Salvando eso, tienen política, en el caso de Rubio y María Elvira, que se pronuncia, en el caso de ella, como a favor de los migrantes, pero en la práctica apoya a la administración que está completa y totalmente contra los migrantes. Y entonces desvían la atención, y no es sano, no es bueno para la democracia desviar la atención, no va a ningún lugar. Vamos a debatir entonces si estos representantes, fíjate que yo estaba diciendo posturas antimigrantes, y tuve que aclarar que Rubio las ha tenido en un contexto, y que María Elvira de manera pública se proyecta a favor de los migrantes. Incluso ella dice que lleva tiempo intentando promover una ley para resolver el tema migratorio. Lo reconozco, pero a la hora de la verdad, sus acciones orgánicas y funcionales, no un tuit, sino sus apoyos políticos reales, sus votos y sus campañas están a favor del candidato que va contra los migrantes. Todo esto sí creo que puede ser un debate sano, ¿no? Alguien puede venir y decirme, si alguien no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, puede venir y demostrarme cómo, por ejemplo, Díaz Balart es la persona responsable de que Martí exista. Si a alguien se le debe que Radio Martí exista, bueno, se le debe a muchas personas, pero en materia de político cubanoamericano es el señor Díaz Balart. O sea, aquí hay muchos matices. Yo estoy diciendo cosas que tienen contraargumentos, y contraargumentos muy fuertes, y que los puedo recibir. Sin embargo, yo estoy casi seguro que las respuestas que va a recibir este video va a ser las fotos de Fidel Castro, las fotos de Che Guevara, y oye, que son todo lo terrible que tú quieras. Es más, no importa, esos están muertos ya, no están aquí y no están causando este problema. Ellos causaron el problema que causó este, pero no este exactamente. Ya yo estoy hablando de este problema. Entonces eso también atenta contra la democracia. La democracia no es el ejercicio de democracia entendido también como libertad de expresión, de soltar cualquier cosa y de dar una utilidad, una funcionalidad. Entonces se dispersa. ¿De qué sirve que todos tengamos libertad de expresión si no va a ningún lugar? Entonces, como dice el titular que estábamos viendo, guerra de carteles. Eso que yo compartí es de un medio colombiano. En realidad somos la burla de la comunidad política de América Latina. Dicen, mira lo que se dedican los cubanos. Un grupo de venezolanos, por cierto, cuestiona
la lealtad de los políticos que dieron la espalda, la están dando abiertamente a la comunidad cubana, y la comunidad cubana afectada, los I-220A, que es parte de los núcleos afectados con estas políticas, le responde con Castro. O sea, en una sociedad política más civilizada que la cubana, o sea, menos dañada por el castrismo, esto es una burla. O sea, somos motivo de burla para otras comunidades regionales. Además que ni hablar de la falta de solidaridad del cubano con otros latinoamericanos. El cubano de acá suele estigmatizar mucho al resto de los latinoamericanos y no le importa para nada. Por supuesto, hay mucha gente que nos digo todo esto no por echar tierra, sino por generar un debate, porque de alguna manera hay que fomentar el debate responsable. Y creo que la mejor manera es lanzando las ideas. Y bueno, me voy del tema, Sender. Ponme límite ahí, vamos. No, en este caso creo que hay un concepto muy importante. Ahora no recuerdo quién fue el que lo dijo, lo escribió. Bueno, voy a parafrasear lo que dice, que la libertad no es hacer lo que me dé la gana, sino hacer lo correcto. Y creo que esto genera, a partir de lo que has comentado, tener una educación cívica y política, bueno, lo más centrada posible en este caso, pero creo que también es válido en el sentido de que haya debate, haya argumento, haya contraposición para, bueno, creo que las mentes más coherentes en este sentido, perdón por la cacofonía, las personas más centradas, creo que más lúcidas en este caso, teniendo en cuestión todo lo que sucede en torno a esto, sepan discernir qué es lo correcto, cuál es la exigencia válida, que creo que es la más preocupante sobre la comunidad migrante, quienes ya están asentados y quienes tienen familias que se pueden ver afectadas por este tipo de cuestiones que están surgiendo en los Estados Unidos. Y llegado a esta instancia, entonces, Miguel, te propongo pasar a la siguiente sección. Quienes han llegado hasta aquí, no se olviden compartir, dar like y comentar. Nos vemos en la sección de cultura. Pues sí, Sender, estamos de vuelta como siempre para tu sección semanal y siempre quiero recordarte que hay personas que ven este programa solo para verte a ti hablando de cine, así que creo que este es uno de los momentos más geniales del programa. Como siempre, nos traes una propuesta literaria, cinematográfica, preferentemente cinematográfica, para yo poder poner un videíto, ¿no? Mientras tú hablas y las personas puedan disfrutar. Entonces, cuéntanos cuál es tu propuesta, tu comentario, qué nos traes para esta semana. Bueno, Miguel, quiero decirte que esta semana cumplí lo que se entiende también como una saudade. Hacía mucho tiempo que deseaba ver la película en cuestión que te voy a comentar hoy. Me refiero a Rudo y Cursi. ¿Por qué la quería ver? Te comento, ¿sabes? Yo soy muy admirador de Guillermo Francella y en este caso hay una conjunción magnífica, exquisita, diría yo, de Guillermo Francella con dos grandísimos actores mexicanos, Gael García Bernal y Diego Luna. Bueno, archiconocidos por su trabajo con los grandes, los tops. Los tres genios más bien, o en este caso serían dos para ser más específicos, del cine mexicano, que me refiero a Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Pero en este caso, esta película en específico, Rudo y Cursi, es escrita y dirigida por Carlos Cuarón, hermano de Alfonso, o sea, de casta le viene al perro, por así decirlo. Es la historia de dos mexicanos en una zona rural del México y bueno, creo que está lleno de este cliché del tipo mexicano, digámoslo así, de rural, un poco machista, tosco, pero en el fondo de muy buenos sentimientos que se ven de la noche a la mañana, envueltos en la fastuosidad de la riqueza por volverse futbolistas conocidos de dos clubes rivales. Y creo que es un ejercicio súper divertido por la manera que tiene de enfocarlo, donde Guillermo Francella es un cuestionable agente futbolístico que, bueno, lo saca de este contexto rural para llevarlos a la fama, por así decirlo, por catapultarlos en un mundo bastante diverso y cuestionable, como es el mundo de las estrellas emergentes del fútbol, que se ven envueltos en música, en fiesta, en consumo de sustancias. Bueno, es un tipo de vida alegre que deja mucho que desear, sobre todo por el estrato humilde de estos dos hermanos, uno conocido como el Rudo y otro conocido como el Cursi, cuando se ven envueltos en un mundo que los supera y los desborda y que pagan por su ingenuidad, pagan la cuenta de lo que se ven inmersos. Y por supuesto la figura grandísima de Guillermo Francella haciendo de agente que no tiene piedad con nadie, o sea que su lealtad siempre está al mejor postor, como lo podemos ver a lo largo de la película. Y creo que, o sea, es un disfrute total ver esta conjunción de artistas, donde en este caso digo, una película producida por Cha 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 Films, por los grandes directores del cine mexicano, Alfonso Cuarón, González Iñárritu y Guillermo del Toro,
Y más que nada me apetecía ver esta película, sobre todo por esta manera tan, digamos, tan divertida de abordarlo, de una historia bastante sui generis. Por supuesto, también intervienen otros grandísimos actores como Adriana Paja, la mexicana, que ha dado bastante que hablar por su participación en la ya de por sí polémica Emilia Pérez. Pero creo que es una película que debe ser vista porque la consumes en un pestañazo. Hay que decirlo así, donde también se mezcla una serie de pasiones que el personaje de Francella va narrando, haciendo ciertas analogías entre el fútbol y la vida. Como ya conocemos, el más universal de los deportes siempre es una buena justificación para hacer pensar. Y la invitación está hecha para ver Rudy Cursi y disfrutarlas y sentirse bien, que sobre todo que es la invitación de este tipo de cine al que nos vemos sumergidos. Tú sabes que esa película yo la vi hace tantos años, la estabas contando y yo decía, pero me suena, yo sé que la vi en algún lugar y ya cuando caíste en lo del fútbol y salieron algunas escenas de las locuras que hacían, sí me acordé, la vi en un programa que había en la televisión cubana que se llama De Nuestra América, que básicamente ponen películas latinoamericanas muy buenas, siempre ponían cosas que estuvieran de avanzada en el cine latinoamericano, o sea, estuvieran en los premios del Festival de Cine, cosas así. Así que me has traído un buen recuerdo. Realmente lo que tengo son pinceladas de la película, realmente es vieja, ¿no? Es hace muchos años, hace más de 10 años, ¿no? Como 15, algo así tendrá o más. 16. 16, mira para allá, algo así. Muy buena propuesta esta semana, Sender. Como siempre, todos los que estamos acá viendo, te lo agradecemos de verdad. Y bueno, pasamos a la siguiente sección, que es en la que yo me altero últimamente, cuando empezamos a hablar de los Estados Unidos, de las políticas económicas, y allá vamos. Así que saltamos a la siguiente sección. Bueno, Miguel, estamos en la última sección donde creo que la pasión te gana. Creo que pudiera definirte como un bolero que cantaba Moraima Secada, perdóname conciencia, pero en aquel momento no hubo sentimiento, la razón no valía. Espero que esta vez de lo más centrado, porque por supuesto es un tema creo que está bastante candente en este caso, sobre la administración de Donald Trump y estos amagos de guerra comercial que están habiendo estos días, las noticias del aplazo por 90 días de los aranceles. Comentabas también sobre la venta indiscriminada de bonos que está sucediendo en la bolsa de los Estados Unidos y cómo esto provoca un desbalance total. Esto lo digo a los espectadores para que tengan noción de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Por supuesto, en el backstage de este programa lo estábamos comentando mientras preparábamos este programa para todos ustedes. Así que, Miguel, te cedo la palabra y yo, igual que los amigos espectadores, me quedaré aquí en silencio. No, la parte tuya acá es como buen científico que eres. Quien nos verá pensará que tú eres solo un literato que habla de cosas, de la cultura, pero no, hay que recordar siempre que tú eres un ingeniero, o sea, eres un científico. Eso dice el título. Eso dice, una formación técnica y profesional del mundo concreto, material y específico, que tú después te quieras dedicar a otra cosa, pero bueno, tienes la amplitud de los dos mundos. Eso es algo muy bueno en esta vida. La vida lo agradece. Entonces, dejando el momento paulo-cuelístico, pasamos a la economía, ¿no? Es algo tan concreto y al mismo tiempo no tan imaginario, pero tan asociado a la subjetividad humana. Y es lo que ha estado pasando en estos días. Yo, lamentablemente, voy a hacer una pequeña explicación. Además, la he ido ensayando durante la semana porque en diferentes espacios en los que he estado invitado esta semana, y que además estaré invitado hoy también, he estado explicando este tema porque creo que es la base de entender lo que está ocurriendo. Es algo que he mencionado aquí que ahora voy a explicar con un poco de profundidad. Cuando digo explicar, no es que voy a sacar un pizarrón y voy a ponerme a una clase. Voy a explicar brevemente y además se puede entender. Pasa lo siguiente. Hay un problema obsesivo, digamos, que tiene la administración Trump con el déficit comercial de los Estados Unidos. O sea, con que Estados Unidos importa más de lo que exporta. Eso es una realidad que lleva presente en este país como desde la década de los 80, ha ido cambiando, ¿no? Ha ido reestructurándose, ya después del COVID realmente aumentó el déficit comercial, aunque ya de antes lo ven arrastrando, sea varias décadas que hay déficit comercial, o al menos tendencia al déficit comercial, porque ahora reviso los datos, entonces no es de los 80, es un poquito más para acá, pero es un fenómeno que no es nuevo y que se agravó con la pandemia, es la esencia. Ahora, ¿qué significa que Estados Unidos tenga más importaciones que exportaciones? Vamos a responder de manera breve algunos mitos esenciales. Hay que recordar que en otros episodios he estado dando algunos datos, hechos, no opiniones mías, y ahora voy a seguir con los datos. Cuando sea una opinión mía, lo pondré sobre la mesa. Hay un dato
y es el primero que, evidentemente, la administración Trump quiere que regrese la inversión norteamericana y extranjera a Estados Unidos para crear empleos. Ahí yo voy a... Los datos dicen que hay sectores, estos son datos reales de especialistas, de investigaciones, que, por ejemplo, en la industria automovilística, esto lo mencionamos en otro programa, el sector de la distribución de los comercios crea más empleo que el sector de la producción. Hay 40.000 empleados de Toyota en Estados Unidos que además producen carros también para exportar, de Toyota producción de plantas, y hay casi 100.000 empleados de concesionarios de Toyota propiamente. Digo propiamente porque hay otras compañías que venden carros también de Toyota. Están los famosos dealers de carros usados acá en Estados Unidos. Solamente la distribución primaria de Toyota en un concesionario genera más empleo que las 11 plantas de Toyota que hay en Estados Unidos. Eso en la industria automovilística funciona así. En la industria de servicios asociados a tecnología como la telefonía móvil también funciona así, por una razón muy básica. La producción en sí misma es bastante tecnificada, pero la comercialización y distribución, la venta, todavía no. Nadie no, lo general es que la gente no compre un carro en Amazon. La gente va al concesionario a comprar el carro y eso lleva unos gastos indirectos de administración, en fin. Entonces, lo primero que hay que cuestionar es eso. No, si regresan todas las fábricas a Estados Unidos, no va a haber más empleo. El consumo, la distribución fomenta más empleo que la producción propiamente hablando, al menos en la industria automovilística, que es una de las fantasías de esta administración. Además de que aumentaría totalmente los costos, sería contrario al capitalismo en términos de ineficiencia. Eso lo mencionamos en otro programa, Sender, pero hay que repasarlo. Ahora, Estados Unidos cuando importa más de lo que exporta, lo que quiere decir es que le paga al mundo más de lo que el mundo le paga a él. ¿En qué le paga la economía de los Estados Unidos al mundo? En dólares. ¿Y qué circula en Estados Unidos entre la economía? El dólar. Los países tienen obsesión con exportar para tener dólares o para tener un mayor mercado en el cual vender. O sea, tú exportas para allá porque quieres vender. En este caso de Estados Unidos, el crecimiento de las exportaciones tendría que responder única y exclusivamente a tener más mercado, pero al mismo tiempo el mercado de Estados Unidos es el más poderoso del mundo, el más consumista, el más gastón, el más glotón. Por lo tanto, es preferible apostar por el mercado norteamericano. Entonces, ¿cuál es la obsesión con exportar más de lo que se importa? Las divisas. Pero es que Estados Unidos lo que pasa es que las divisas salen, pero sigue haciendo divisas y entramos en una cuestión técnica. Si los países exportan para buscar divisas y Estados Unidos tiene divisa en sí mismo, un crecimiento de la ganancia empresarial en el mercado interno es lo mismo que una exportación. O sea, un superávit comercial de 10 billones de dólares es lo mismo que un crecimiento de la ganancia empresarial en 10 billones de dólares, porque ambas representan un aumento de ganancia en 10 billones de dólares. Eso es un lujo que se puede dar a Estados Unidos porque es el que emite el dólar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todo el dinero que sale de Estados Unidos, obviamente, son dólares que están dando vueltas por ahí. Y el dinero tiene valor en función de lo que se puede comprar con él. Un dinero vale lo que se puede comprar con él. Por eso el dólar vale tanto y el peso cubano vale nada. De hecho, no vale. El valor del peso cubano es totalmente forzado y artificial. El peso cubano vale porque el régimen cubano dice que tienes que usarlo. El día de mañana dicen, hagan lo que ustedes quieran, a ver quién va a usar el peso. La gente va a preferir cambiar con piedra que con peso cubano. Jamás, así no usan la moneda del régimen y es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los dólares, cada vez que cuando Estados Unidos importa mucho, salen muchos dólares en la economía. ¿Y qué es lo que pasa si hay muchos dólares en la economía del mundo? Porque Estados Unidos tiene que hacer política monetaria no solo para su economía, sino para el resto del mundo. Tiene que estabilizar el uso de una moneda no en su país, en el resto del mundo. Si hay muchos dólares por ahí por el mundo, aumenta la oferta de dólares y puede caer el valor del dólar. ¿Qué hace el gobierno de los Estados Unidos? Además, este país es extremadamente morboso desde el punto de vista técnico. Es brillante de cómo funciona este país. Emite bonos de deuda. Aumenta el techo de la deuda y emite bonos. Y esos bonos, ¿qué hace? Se venden en dólares. Por tanto, esa bultazo, estamos hablando de billones de dólares, billones en inglés, millones de millones. Esos billones de dólares, al vender los bonos, se usan para pagarle al gobierno de los Estados Unidos por esos bonos en el mercado primario de bonos y retornan esos dólares a los Estados Unidos. Y de esa manera, a través de elevar el techo de la deuda y emitir bonos de esta deuda, Estados Unidos logra que ese reguero de dólares que salieron vía exportación, además Estados Unidos tiene un saldo negativo de la cuenta corriente porque también sale dinero vía remesas
y sale dinero vía las empresas extranjeras que están en Estados Unidos y regresan su dinero a sus países. Todo ese dinero que sale, hay que hacer algo porque es demasiada oferta de dólares. Estados Unidos, si necesita dólares, puede simplemente imprimirlos, pero si imprime dólares, hay mucha oferta y su moneda pierde valor. ¿Qué es lo que hace? No necesita recaudar dólares porque él es el que los crea. Necesita inventar algo para que retornen y no para tenerlos tanto como para regular la demanda y la oferta, o sea, el mercado de dólares. Para que no haya muchos dólares regados por ahí, haya mucha oferta, simplemente emite bonos de la deuda, que no es más que un préstamo, que es un bono de la deuda, tú me das dinero, yo elevo el techo de la deuda, yo te debo dinero a ti, tú me das dinero, a cambio yo te voy a ir pagando un fijo de intereses todos los años. Un mecanismo muy bonito, es súper interesante entenderlo. Y regresan los dólares, se regula la demanda, es decir, se regula la oferta disponible de dólares, están del lado de acá, el gobierno adquiere dólares para seguir operando y no hay un reguero de dólares por el mundo afectando el mercado, o sea, distorsionando el mercado laboral. Y a la vez, cuando tú vendes bonos, también aumenta la demanda de dólares. O sea, había dólares por ahí, tú vendes los bonos, hay gente que va a querer que va a querer dólares para comprarte tu bono. Es un mecanismo que regula la demanda primero de dólares y después le permite regular la oferta porque los tienes del lado de acá y los vuelves a utilizar en tu economía. De manera muy simplificada, cuando tú Estados Unidos importa mucho, salen muchos dólares, cambia el techo de la deuda, emite bonos, la gente le compra los bonos y recupera los dólares. Es una cosa brillante. O sea, te lo digo con toda, o sea, sin fanatismo, es un mecanismo excepcional. Cuando digo excepcional es entre comillas, no son los únicos que han pasado por ahí, pero es brillante resolver el problema mundial de la estabilidad de una moneda. Es un país que hace política monetaria no para su país, sino para el mundo entero. Eso es brillante. Entonces, cuando tú no entiendes eso, tú te obsesionas con exportar más de lo que importas. Ya tienes un problema uno. Y te obsesionas también con reducir la deuda. La deuda de este país es un mecanismo. El mercado primario de bonos, o sea, el mercado primario de título de deuda, es un mecanismo de regulación de la estabilidad del dólar. Y este país, lo principal que tiene, no es Nueva York, no es Los Ángeles y no es el Disney World, es el dólar. El dólar es el principal recurso que tiene este país y su estabilidad se basa en ese inmenso mercado. Es todo el mercado norteamericano más todo el mercado de la deuda. Y eso es parte de lo que sostiene la credibilidad. No el mercado americano, las exportaciones, sino el consumo que hay dentro de la economía de los Estados Unidos. Cuando no se entiende eso, te obsesionas con exportar más y te obsesionas con reducir la deuda. Y estás literalmente saboteando la palabra. Estás haciendo terrorismo económico prácticamente. Estás intentando destruir el modelo, que es lo que está haciendo la administración. Está intentando destruir el modelo económico de los Estados Unidos, que por supuesto, Sender, seguro pensarás que ese modelo en el largo plazo es delicado, es peligroso, es paradójico y estaremos completamente de acuerdo. Es la principal crítica que tiene el sistema de los Estados Unidos. Pero una cosa es que haya que reformarlo, una cosa es que haya que buscar algo mejor y una cosa es destruirlo y dejar al país, si destruyes el modelo, es dejar el país en la ruina. O sea, hay una falacia lógica, que ese modelo se pueda mejorar o que podamos aspirar a algo mejor por el riesgo a largo plazo de ese modelo basado en el endeudamiento. O sea, la estabilidad económica de este país depende del endeudamiento. Es muy duro, pero es así. Y que tú pretendas destruir esa estructura sin plantear algo mejor, porque lo que está planteando es muy peligroso. O sea, no hay una alternativa. Es destruir eso, no para poner otra cosa, sino porque entienden, la administración Trump y sus seguidores entienden equivocadamente que eso es un problema sin dejar una solución. Cuando tú eliminas eso, tienes que de todos modos plantear un modelo que resuelva todos los problemas que va a dejar cuando tú quitas esto. Si tú quitas esto, quitas la deuda, ¿qué haces con el exceso de dólares que está por allá? O sea, ¿cómo tú regulas la demanda? ¿Dónde está la alternativa? Porque la administración Trump planteaba también, algunos analistas, que con esto buscaban reducir el valor de los bonos para comprar la deuda a los Estados Unidos. El problema es que si ellos mismos compraban los bonos de la deuda, la gente no los va a querer comprar
porque parte del atractivo era comprarlos en este contexto, no en un contexto donde se devalúan los bonos y quién los va a querer después de que se devalúen. O sea, es una falta de comprensión total desde este sistema. Y ahora, por favor, dime que me estás siguiendo, que lo entendiste, y dime además de dónde ves los problemas acá. Dos cosas me vienen a la mente, la frase de Washington Irving, el siempre todopoderoso dólar, y no sé por qué me vino la imagen de Matilda, no sé si recuerdas la escena donde ella está mirando el televisor y hay un hombre entró a una caja de dólares, le empieza a caer dólares, le empieza a coger para metérselos en los bolsillos. Y entonces esto pudiera ser, digamos, más bien la analogía visual de esto, de una persona en una caja llena de dólares incapaz de abarcarlo todo. Y creo que pudiera suceder exactamente así, haberse copado todo el sistema financiero mundial, como ya sabemos que Estados Unidos es el principal rector del mundo entero en este sentido. Creo que no sé hasta qué punto llegará la necedad económica de la administración Trump, donde me pregunto entonces que si bien hay fuerza, o sea, las dos cámaras son de mayoría republicanas, ¿qué hacen las fuerzas demócratas en este caso? Están diciendo que caminen solos y se caigan contra el barranco. Muchos tenemos esa teoría. Esa es la teoría de muchos. Los están dejando, están con las palomitas. Dale, sigan. Dale, sí, o sea, literal, se están sentando a comer palomitas y ellos solo que se despeñasquen. Entonces, si es que existe la palabra, que se caigan por el barranco ellos solitos. Y entonces lo que me viene a la mente es esto, porque ha habido una advertencia bastante lógica y preclara de muchas personas, unos especialistas económicos en este caso, de todo lo que está sucediendo en torno a la guerra comercial. Hace poco estaba viendo las declaraciones de un expresidente de Costa Rica, de que iba en contra en torno a lo que representa Estados Unidos como principal país líder del mundo capitalista. Y creo que va más bien sumergirlo en una anarquía, por así decirlo. Claro. Una especie de anarquía. Sí, el problema con todo esto, Sandy, o sea, yo realmente, primero todo lo que dije son hechos, excepto la parte, la opinión mía, cara, cuando yo dije que qué lindo, que qué morboso, que qué interesante, obviamente eso es una opinión mía. El resto de lo que expliqué son hechos. Ni siquiera me voy a poner en el tema de que hubo un gran arquitecto de todo esto, ni siquiera me interesa, ni siquiera viene al caso si todo esto es una conspiración o no, es que funciona así. O sea, no es lo relevante aquí, no es si alguien lo planeó o no, si se definió por el camino o no, lo relevante aquí es que así funciona. Y que todo esto lleva ideas. Yo muy alocadas, hace un par de días escuché decir a alguien con muchos seguidores y es considerado un analista que Estados Unidos le ha regalado mucho dinero al mundo. Yo, oye, no. Cuando tú revisas los compradores de los bonos de deuda de Estados Unidos, Japón, China, Alemania, creo que hasta Singapur, las Islas Caimán también compran títulos de deuda a los Estados Unidos. Es un mecanismo de cooperación porque hay una cultura cuando digo capitalista, no lo digo en la dicotomía capitalismo-socialismo, sino una cultura del capitalismo, quiero decir, dominante aquí, que en realidad aquí es dentro del trumpismo, que es totalmente decimonónica, es tan simple y tan irresponsable como los primeros modelos económicos del siglo XIX. O sea, no tienen noción de lo que es la economía financiera, el rol que juega y sobre todo el estrecho mecanismo de colaboración que existe entre Estados Unidos. No entienden que Estados Unidos para el mundo, el sistema de dólar es como si fuera un gran banco donde Estados Unidos es el dueño del banco y es el emisor y todo el mundo sabe que el banco presta lo que le prestan. O sea, el mundo funciona no porque Estados Unidos le regala dinero al mundo, sino porque hay un sistema de flujo y reflujo, por así decirlo, una recirculación constante del dinero que emite Estados Unidos. Fíjate cómo te hablaba de importar y de que después regresar de otra manera, pero después que regresa vuelve a salir. Hay todo un ciclo económico del dólar alrededor del cual hay una inmensa y global cadena de valor en la cual participan más de miles de millones literalmente de personas y que eso es lo que sostiene al mundo, no que Estados Unidos está regalando dinero. Y es muy preocupante porque una de las nociones de la economía como ciencia, pues hay que recordar que la economía es una ciencia y la ciencia se inventó porque a simple vista no da respuestas. La medicina se inventó porque a simple vista no se curan las enfermedades. La economía es una ciencia porque a simple vista no hay respuestas a problemas globales. Digo globales, me refiero grandes de la creación, la producción de la riqueza. Y la economía como ciencia moderna llegó a la conclusión, y en teoría, bueno, en teoría no, hay un consenso de que el dinero vale cuando se mueve, cuando circula, no cuando está guardado en un lugar. Y el enfoque detrás de decir que Estados Unidos le regala dinero al mundo, es decir, que como más vale el dinero de Estados Unidos es guardado, como el tío Gilito, que guardaba todo el dinero en un cuarto,
tío Gilito, MacPato, ¿sabes? MacPato, sí, es la traducción. Gilito en España. Es que no me acordaba cómo era en la... MacPato. Sí, Rick MacPato, la versión acá bueno, y decir acá en Latinoamérica. Bueno, vivo en Miami, un poco cerca de Latinoamérica. Ahí abajo en Latinoamérica, aquí al lado en Latinoamérica. El tío Gilito, que guardaba todo el dinero. Es decir, hasta ese problema tiene la concepción maga, trompista de la economía, que entiende lo bueno como el dinero guardado es el bueno y no el dinero circulando que estás prestando y que a la vez puede ser que hagas una donación y esa donación regrese en formato de compra a ti. En fin, en economía, no existe el subsidio. Todo subsidio en economía es un gasto indirecto, a no ser que sea en Cuba, que es un universo paralelo. Pero en el capitalismo desarrollado y funcional, el subsidio es un gasto indirecto, casi siempre, o una inversión a largo plazo. Nada, esto es un tema muy, muy extenso. A mí realmente me resulta, evidentemente, muy cercano, muy familiar. Tiene que ver, no, es mi formación. Por eso me pongo así, pero bueno, quería al menos mencionar algunas de estas ideas que pueden ser las más, pienso yo, las bases para entender qué es lo que está ocurriendo con la economía norteamericana y dónde está el disparate. Por si algún día me ven por ahí alterado en las redes, no se asusten. El problema es que estoy montado sobre estas ideas que no son mías. Muy importante, Sender, que lo que he estado diciendo acá, al menos el mecanismo que expliqué, que no es el único, claro, hay otras maneras de regular el mercado del dólar internacional, pero el bono es esencial por una sencilla razón. Lo que mueve de dinero es mucho. No sé, Donald Trump puede vender las tarjetas doradas estas con su cara para que la gente sea residente americano, pero no van a recaudar el dinero que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos por algo muy sencillo. Esto es la principal potencia del mundo y no existe una inversión más segura en el mundo que invertir en la deuda de los Estados Unidos. Eso es una realidad. Entonces, eso que yo planteé son hechos. Yo lo aclaro, no es una opinión mía, una interpretación mía. Es como está establecido. Por eso es que los grandes analistas de este país están tan alarmados y no lo creen posible. Y por eso cuando uno ve televisoras de Estados Unidos con analistas de verdad, académicos propiamente, no activistas de un lugar o de otro, gente que se dedica a la economía de verdad, a la economía de los Estados Unidos, se queda así como, ¿y esto qué cosa? Esto no puede estar pasando porque es una locura. Lo que estamos viendo es alguien arremetiendo directamente contra la hegemonía del dólar en el mercado internacional, apelando a cuestiones tan ridículas como fulanito, tal país, quiero decir, nos pone aranceles, como si se tratara de una emulación socialista, a ver quién pone más aranceles y no cuál es el resultado final desde el punto de vista económico. O sea, es aplicar a la economía mentalidad que no es de la economía. En la economía no importa quién dio primero o quién da más. En la economía lo que importa es qué es lo que va a producir más riqueza, en primer lugar. Y en segundo lugar, cómo se va a distribuir esa riqueza. Esa es la mentalidad de un economista, incluso debería ser la de un empresario. Y los valores que han guiado esta política es quién pone más aranceles. O sea, totalmente extraeconómico. Es increíble. O sea, podemos estar mucho tiempo hablando de esto. Así que vamos a soltarlo. Que me voy a... No, en serio, no me voy a alterar, pero son muchos elementos que hay que explicar. ¿Por qué? Pues, insisto, la economía es una ciencia. Una persona no debería parecerse con lo primero que se le ocurra. Todo lo que yo estoy planteando acá es resultado de estudio, que a la vez el arrastre de otros que estudiaron antes. Y lo que estoy planteando acá es condensación de 300 años de ciencia económica, de gente muy brillante que se tomó el trabajo de entenderlo y de explicarlo para que llegáramos otros, tuviéramos idea y que de pronto aparezca fulanito con una idea que se le acaba de ocurrir al vuelo y es como un terraplanismo, ¿no? La idea que se me acaba de ocurrir vale más que toda la ciencia y sobre todo porque yo voy a ir a un punto específico y no importa más ninguna implicación desde el punto de vista científico. Bueno, Sender, dale, quítame la palabra, arráncamela. Está difícil el hecho de ser callarte en este caso, más bien de quitarte la palabra, arrebatártela. A propósito de todo este contexto, entonces también ha surgido ahora las renegociaciones respecto a los aranceles, de la disminución y por supuesto un pronunciamiento para mí totalmente innecesario del presidente de los Estados Unidos al decir que le estaban besando el trasero, literal. O sea, creo que hay una manera muy irrespetuosa de dirigirse a los países verdaderamente preocupados con sus economías, de lo que suponía este incremento desmesurado de aranceles. Sin embargo, ha dado marcha atrás con la excepción de China, que llegó a subirlo, incrementarlo un 124%, si más no me equivoco, un 142%, por ahí varía el número. En este caso ya había una renegociación de que, bueno, no sé si sería de farol, como vi en otro programa, o si en serio
iba por todas. Aquí creo que más bien lo que viene sucediendo es algo impredecible este caso, pero lo que haga o deje hacer como quiera va a ser noticia y va a dar pasto a comentarios. Entonces, para ti, ¿qué opinión te surge sobre este caso? ¿Iba de farol? ¿Era real? ¿Cuáles eran sus verdaderas pretensiones más allá de este argumento de me están besando el trasero? Óyeme, mira, lo que pasa es que antes de hablar del señor con nombre de sonido de lata al cubo, lo que pasa es que esto que yo acabo de comentar antes, el resto de los países lo saben. Y si el resto de los países empieza de pronto, que fue lo que pasó, los bonos de la deuda, porque toda esta política arancelaria genera caída, incertidumbre, caída de la bolsa. Aclaro que la incertidumbre no es precisamente porque los inversionistas se asusten solo en términos de, oh Dios mío, van a subir los precios. Eso es una parte, pero los inversionistas también se asustan y los que están en la bolsa todo el día se asustan también por la inestabilidad. O sea, uno hace política, uno hace diseño en función de las reglas de juego. Eso quiere decir que hay personas que hoy por hoy están haciendo negocios, inversiones y operaciones bursátiles porque fue como lo planificaron el año pasado, el anterior y hasta 5 años atrás. Entonces, un entorno de reglas cambiantes, así sea favorable para ti, siempre es un shock para los actores económicos, porque tú no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, quiero decir que incluso esta reestructuración, aunque sea buena, que no lo es, por supuesto, como hemos visto, incluso aunque sea buena en términos teóricos, que un modelo dice que va a ser buena, genera incertidumbre, porque toda la proyección económica, la planificación económica, que es algo que existe, no tiene nada que ver con el desastre que ocurre en Cuba, uno siempre está planificando lo que está haciendo. Revisen su vida todo el tiempo para que vean cómo todo está planificado en la vida. La planificación económica y empresarial, es decir, se ve afectada por todos estos procesos. Aclaro, porque no es solo porque va a ser malo que está haciendo, sino por el entorno cambiante. Y todo esto genera incertidumbre sobre la economía de los Estados Unidos, o sea, la confianza. Y la confianza en la economía de los Estados Unidos no solo es la bolsa, son los bonos. Y esto generó un movimiento en los bonos, algo que comenzó a pasar. Y además el presidente Trump seguro fue advertido, se fue un gallo, lo siento, seguro fue advertido por gente que sí sabe y le dijo, oye, va a pasar esto. Entonces, hay un retroceso. O sea, tú nos pones todos esos aranceles, estás en guerra con el mundo. Pues que no se te olvide, señor presidente, que tú no le regalas dinero al mundo. El mundo también te presta dinero para que tú regules, para que tú funciones y regules el mercado del dólar. Eso es una realidad. O sea, hay un proceso de dependencia que la administración Trump no entiende y alguien le llamó la atención, un grupo de especialistas. Por eso este retroceso con los aranceles con el resto del mundo. Estados Unidos puede pelear con China, pero no con todo el mundo. Esto es muy importante. No es una cuestión metafísica ni patriotera. Son hechos. No puede simplemente. Lo otro, insisto, es aplicación de valores machangos, machismo, bravuconería, matonismo a la economía, pero la economía no tiene nada que ver con eso. Los números, los datos, el peso, el valor monetario es lo que dice la última palabra. Ahora, con esto, yo creo que se echó para atrás por eso, no por el farol. Yo creo realmente que la política que él estaba haciendo sí era lo que él creía, es verdaderamente, creo que se nota, cree que Estados Unidos tiene que exportar más de lo que importa, verdaderamente cree que Estados Unidos le presta dinero al mundo, pues como te comenté en otro episodio, es tu abuelo, agricultor de Kansas, dirigiendo un país a partir de las ideas muy intuitivas, muy mitológicas y totalmente desinformadas. Y para quienes estén viendo, hacerse millonario no tiene nada que ver con saber economía. La economía es una ciencia que tiene que ver con la producción de una nación entera de riqueza y cómo se organiza y se distribuye. Eso no tiene nada que ver con pintar faroles inmobiliarios en Nueva York, lanzar un edificio como si fueras un empresario experto cuando era tu primer edificio, no tiene nada que ver con negocios y economía de casino, que es prácticamente basado en faroles y especulación, no tiene nada que ver con estafas de negocios, porque la Universidad Trump fue un negocio estafador condenado como culpable en un juicio por estafa por una universidad. O sea, no tiene nada que ver esa cultura de biznero, que es como diríamos en Cuba, este negociante que está para aquí para allá en la variante cubana, con dirigir la economía de un país. Son habilidades, facultades, capacidades totalmente diferentes una de la otra. Incluso en la ciencia económica está bien clara la distinción, que una cosa es el arte de hacer dinero, la crematística como arte de hacer dinero, y una cosa es la economía como una ciencia que estudia la generación de riqueza social. Y por último, esta confrontación con los chinos a mí me parece terrible por una cuestión
muy evidente. Estados Unidos es una democracia donde sus ciudadanos están muy adaptados a un alto nivel de vida. Y China es una dictadura comunista que emula una dictadura de un partido comunista que emula un sistema de capitalismo corrupto y que no le importa que no sé cuántos chinos el día de mañana se mueran de hambre. O sea, China puede echar un pulso con Estados Unidos porque China es como Fidel Castro en su momento, que le daba 3 pepinos a hacer una guerra nuclear con el mundo porque él estaba jugando al antiimperialista. A él que le importa a los cubanos y de todos modos que protestara, lo metía preso, le daba 4 pescozones y como no había internet, nadie se enteraba. China puede hacer exactamente lo mismo, puede pasar hambre, la población para echar un pulso con los Estados Unidos. Tienen 1.300 millones de chinos ahí. Quítale el millón de chinos millonarios, quítale alguno que otro, o sea, la clase empresarial administrativa tiene carne de cañón de sobra. Estados Unidos no tiene carne de cañón de sobra, además que la carne de cañón que tenía la está expulsando del país, que son prácticamente los latinos. Es muy duro, pero es la realidad. Por tanto, este pulso con China, no hablé ahora de la bolsa. China mañana le da por vender toda la deuda americana que tiene y se acabó. Me voy para tu casa contigo. O sea, ya, va a ser, no es que vaya a ser el fin, pero va a ser muy terrible en términos de credibilidad. Incluso la salida de Trump del poder no va a restaurar la credibilidad de Estados Unidos a nivel económico, porque entonces va a fluctuar en función del presidente. Había unos códigos que nunca nadie había aceptado. Y volviendo a la guerra, es terrible desde este punto de vista, que es la capacidad movilizativa que tiene China, que no tiene Estados Unidos actualmente. Imagínate a estos señores, a este típico blanco, sureño, corpulento, porque aunque las películas no lo muestren, Estados Unidos es el segundo país del mundo con más obesidad. Después de la isla esta, ¿cómo se llama Sender? El cantante este que era gordito. No, ese es Israel Kamagüey y era de Hawái. Tú te refieres a Nauru. Esa, exacto. Sí, pero él tenía esa enfermedad que tienen esa gente de esa isla. Exacto, que todos son así con ese cuerpo de ese señor, que es una enfermedad. No es el exceso de hamburguesa, el exceso de Coca-Cola, sino un problema genético. Salvando esa gente, Estados Unidos tiene un grave problema de obesidad. Así que me dirás tú cómo vamos a enfrentar a esos chinos que con un granito de arroz hacen el día. Sí, bueno, los chinos siempre han sido ejemplo de austeridad voluntaria o involuntaria en este caso. Y creo que esta pulseada, más que nada, va a resentirse en el mundo entero, porque recordemos también que hay grandes empresas manufacturadoras en China, que con eso se surte el mundo entero. El propio de los Musk tiene sus empresas de ensamblaje son en China, entonces, o sea, Temu surte al mundo entero. O sea, hay una serie de cuestiones aquí que por transitividad se van a ver afectadas al nivel de comercio global, que no es menos cierto que muchas personas invierten en China por las potencialidades que este tiene. Por supuesto, lo que más es el pago barato de mano de obra para todo este tipo de cuestiones, sobre todo manufacturas y ensamblaje. Y aquí lo fundamental que puede existir en esa cuestión es eso, porque por supuesto, el mercado número 1 siempre es los Estados Unidos. Y entonces aquí hay una serie de cuestiones que pudieran verse afectadas ya de países que exportan a los Estados Unidos, pero que a saber sus producciones se realizan en China. Entonces estamos dando cuenta aquí que hay una cadena de cosas que se concatenan. Sí, exacto, es la visión global. Esto a mí me recuerda mucho cómo se hace política económica en Cuba. El señor Murillo, el señor Gil, que ven una política, quieren hacer algo pensando que al mover, en la economía todo está conectado, ¿no? Por tanto, cuando tú mueves algo, todo se mueve. Y ellos hicieron esta política de aranceles pensando que el resto del mundo iba a bajar los aranceles en algún contexto y más nada iba a cambiar. Es una visión muy esquemática, muy dogmática, muy tercermundista, aislacionista de la economía, donde, o sea, es decir, metodológicamente no entiendes que cuando mueves una cosa, se mueve todo. Y esto es terrible, Sender. Esto es como cuando, esto no pasó. Como si al rey Jorge, el del Gante, en su momento, le hubiese dado por decir, no, quiero todas las plantaciones de esclavos en Inglaterra. Y los consejeros, rey, su majestad, mira, que las plantaciones allá están bien. Ahí están bien, los esclavos viven ahí, se trae para acá. Es más rentable tener las plantaciones allá que acá. Estados Unidos, en teoría, había comprendido que las plantaciones, salvando las distancias, tienen que estar en China, tienen que estar en Vietnam, tienen que estar en México. Lo que estoy diciendo, cualquiera diría, pero mira defendiendo el imperialismo. Bueno, estoy defendiendo el orden del mundo porque para destruirlo, para hacer algo peor, que nos dejen Sí, claro. Eso es
Es decir, que el mundo tiene que ser un lugar mejor, eso está más que claro, pero un lugar mejor, con el cuento de un lugar mejor, no estoy de acuerdo con que se destruya lo que hay. Es como régimen cubano. La Cuba del 58 necesitaba cambios, eso, pero no me digas que necesita cambios para ponerme algo peor, donde todo esté más caro, donde haya menos libertad de expresión y donde la vida sea un desastre guiado por el autoritarismo. Sender, nos extendimos 5 minutos, pudo ser peor. No, bueno, eso lo dirán los niveles de audiencia que cosechemos en este programa, sobre todo matizados por cuestiones tan importantes de que siempre están dando de qué hablar, en este caso la serie de barbaridades que continúan ocurriendo en Cuba y por supuesto los nuevos caprichos, hay que llamarlos así, del presidente de los Estados Unidos, que yo debo confesarte, no lo veía ni con buenos ni con malos ojos, simplemente creía en la voluntad del pueblo norteamericano al haberlo elegido. Y también hay que recordar que uno ve esta serie de cuestiones un poco tanto apocalípticas, pero no llevan ni 6 meses en la presidencia de los Estados Unidos, son 4 años de mandato. Quién sabe las cosas que pudieran ocurrir o rectificaciones en el camino. O sea, más allá de que los demócratas se dediquen a comer palomitas y a ver cómo se despeñan ellos solitos por el barranco, limándose las uñas. Exacto. Entonces, queridos amigos, muchas gracias por la permanencia. No se olviden suscribirse, comentar y compartir. Y Miguel, te dejo la despedida. Oye, sí, yo quisiera decir antes de empezar, porque algunas personas notarán, ¿no?, que en este programa le estamos dedicando mucho tiempo a la situación de la política económica de los Estados Unidos, a pesar de que nuestro público esencialmente son cubanos en Cuba. Y incluso en mis redes se notará. Yo me gustaría aclarar que, al menos en mi caso, voy a hablar por mí, Sender, no dudo que el tuyo sea muy diferente. Toda mi rabia y mi energía vital, aunque bueno, no es malo dejarse dominar por la pasión, está evidentemente contra la dictadura cubana. No me gusta decirle dictadura, me gusta más decirle tiranía, contra la tiranía cubana, porque ya eso al nivel que está, tiranía creo que se ajusta más a una cuestión que es un debate político y ciencias políticas y demás. Y además, el sentimiento de todas las personas, menos en mi caso, el tuyo también, familiares, amigos en Cuba, la realidad, no voy a mencionar nombres, pero hay mucha gente, claro, millones de cubanos en Cuba pasando hambre. Eso es un hecho. Y en mi caso también estoy trabajando en otros proyectos que saldrán próximamente relacionados con Cuba. Sí, compañeros que nos atienden, vienen sorpresitas, ustedes sigan ahí. Piensen que yo estoy entretenido con Donald Trump nada más, ¿no? Pero lo que pasa con Estados Unidos es que merece mucha atención porque está en juego el sistema mundial tal y como lo conocemos. Entonces eso también merece mucha atención. No se trata de un abandono a Cuba o una pérdida de perspectiva. Díaz-Canel sigue siendo un sin casa. Raúl Castro sigue siendo el diablo en la tierra. Al menos en el contexto de los cubanos, cada país que tenga el suyo propio. El mío sigue siendo Raúl Castro. Pero el mundo ahora mismo tiene una situación muy delicada y lo que está en juego no es un tema ideológico de izquierda a derecha. Lo que está en juego es el equilibrio de comercio y de estabilidad económica, que no es la mejor, pero es la que hay, que le ha costado al mundo construir. Por eso, tanto énfasis en esto y al menos tratamos también de que nos vean, estén al tanto. No quiere decir que va a caer Estados Unidos y Cuba se va a hundir hacia abajo. Bueno, siempre se hunde hacia abajo, va a desaparecer en el mar. No son esos extremos, pero sí por lo menos estar al tanto, porque hay una realidad. Un país tan insignificante como Cuba, dentro del sistema mundial ahora mismo, también va a verse afectado con todo lo que ocurra en el comercio. De hecho, hay que irse preparando psicológicamente para que el señor sin casa informe al pueblo unos precios más excesivos de los que ya son, basados en las políticas de la administración Trump, que lo hace siempre, pero viene una nueva temporada de esa situación, como cuando justifican un trigo que no ha subido de precio, unos chícharos que se congelaron, un chícharo que congelado. O los ríos congelados los chícharos congelados los chícharos en el río congelado, que enredó toda esa situación que vendrá, por supuesto, vendrá también. Yo quería decir eso, una cuestión casi que de principios y de aclaración, muy importante en el contexto cubano de vez en cuando hacer este tipo de aclaraciones. Entonces, nada, casi 1 hora con 10 minutos. Les agradecemos su compañía en este espacio. Ya estamos restablecidos, ya continuaremos todas las semanas bajo lluvia, sol y sereno, sin culminación del lema. Entonces nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.